Iglesia, bienvenidos a este mensaje maravilloso de parte de Hogares, el corazón de la Iglesia. Para mí es una gran bendición poder el día de hoy traer un mensaje que sé que va a llenar sus corazones como llenó el mío. Entonces, bienvenidos desde el lugar donde se conecten, si estás en diferido, si estás en directo, excelente. Igual estamos viendo comentarios, quieres dejarnos comentarios acerca de oración, acerca de testimonios, para eso estamos aquí. El día de hoy quiero invitarte a 3 eventos que hacemos nosotros normalmente para que te unas y seas parte de nuestra iglesia. Primero, el día lunes estamos a las 6 de la mañana, hora Colombia, 7 hora este, haciendo nuestra reunión de oración, un tiempo maravilloso en el cual tus peticiones, mis peticiones van a estar de acuerdo porque todos nos ponemos en ese sentir y vamos a estar orando por ello. El día martes vamos a estar en capacitación y procesos a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 hora este, 7 hora centro. Y los días miércoles, algo maravilloso. Si a ti te ha costado iniciar con la lectura de tu palabra, de la palabra de Dios, no la entiendes, es un tiempo donde te invitamos a que te unas también a aprender de ella. Los miércoles 7 de la noche. Bueno, entonces no siendo más, con el favor de Dios vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él hablando a tu corazón y al mío. Amado Señor y Padre Celestial, en esta tarde, en este día, colocamos nuestras vidas delante de ti. Primero dándote la gloria, la honra y la alabanza. Dándote gracias, Señor, porque sabemos que todo obra para bien y que tú tienes un mensaje para nuestro espíritu el día de hoy. Te pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertos, Señor, a la palabra y al mensaje que tú traes de vida y que sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje del día de hoy lo titulé Dale valor a tu testimonio. Creo que es algo que en el transcurso de este tiempo les voy a estar contando sobre mi vida porque es algo que yo misma he vivido. Y realmente cuando el Señor colocó esto en mi corazón, vino a causa de que definitivamente la gente necesita ver el valor de su propia vida porque es la única manera de poder ser valientes y contar nuestros testimonios. La palabra que me llevó a este mensaje está en Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay 3 aspectos supremamente importantes que hemos pasado posiblemente por alto y que impiden que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Primero, la presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús y definitivamente empieza a morar en cada uno de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es la promesa de Jesús para que nosotros podamos experimentar su presencia en nuestras vidas. Dios es Espíritu. Eso quiere decir que nuestra relación siempre va a estar en el Espíritu con el Señor. Y Él es el Espíritu Santo el que viene a morar en cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay una palabra maravillosa que el Señor nos da para confirmar ese sello de la presencia del Espíritu Santo. Y está en Juan 14:23. Dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. La presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida viene a estar en el momento en que nosotros abrimos nuestra boca y confesamos que Jesús es nuestro Señor. Es un regalo del cielo, lo creas o no. Esa es la parte donde a veces por pasarlo por alto y no separar eso de las obras que nosotros somos, de quienes somos nosotros en la carne, ¿cierto? Es lo que hace que muchas personas crean que, ok, recibí a Jesús, ya me voy para mi casa, chévere, ya. Y eso es como automático que va a pasar un cambio en mi vida. No, no funciona así. Necesitamos ser conscientes de que es la promesa del Señor es que Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, vienen a morar en tu corazón y en el mío, porque Jesús dijo, haremos morada, habitaremos. Y eso es algo que nosotros no somos muchas veces conscientes, porque una vez que recibimos al Señor, empezamos a hacer
obras, o empezamos a creer que los cambios tenemos que hacerlos de manera solos, ¿sí? Solamente tienes que dejar esto, se vuelven unas reglas y olvidamos la comunión con el Espíritu Santo, quien es el que se nos ha sido dado para poder cumplir con la palabra que dice aquí Jesús: obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. La única manera en que nosotros podemos obedecer la palabra de Dios es mediante la presencia del Espíritu Santo que mora en tu vida y en la mía. Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Y es eso, cuando la presencia del Espíritu Santo está en ti y está en mí, es la presencia de Jesús, ¿sí? Es eso, el trino, es algo que no te lo quiero dar como algo de entender con nuestra mente, es algo que se recibe por fe. Es algo que no necesita una explicación, sencillamente lo recibes, lo tomas y dejas que pase. Y ahí es donde viene la transformación de tu vida conforme a la voluntad de Dios, no la del ser humano. ¿Ok? Entonces, el segundo punto es el poder. En Juan 14:12 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. No se trata únicamente de obras externas. Hemos escuchado muchas veces echar fuera demonios, ¿cierto? Estamos de sanar, liberar, imponer manos sobre los enfermos, todo este tipo de situaciones que sí tienen que ver manifestaciones del poder del Señor. Pero yo quiero decirte en este día, y quiero enfocarme en ese poder que está en el Espíritu Santo, que reside en ti y en mí, para poder combatir todas esas batallas que tenemos internamente. Todas esas situaciones que tenemos internas, temores, falta de perdón, tenemos inseguridad, tenemos incertidumbre, baja estima, ¿cierto? No tenemos casi valor por nosotros mismos, nos cuesta creer o vernos como hijos de Dios, y ese es el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos ¿qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Pero ¿cómo sé si estoy pecando o no estoy pecando? Claro, la palabra nos da a nosotros unos parámetros acerca de ciertas conductas que no se esperan que nosotros las tengamos como hijos de Dios. Pero hay situaciones, hay conflictos internos que solamente el Espíritu Santo puede llegar a susurrarte a ti para hacer esos cambios y traer sus promesas a tu vida, verlas cumplidas. Y eso solo se logra en la intimidad. Eso solo se logra cuando yo decido decirle al Señor: Señor, yo sé que tu poder está en mí y es el que me va a ayudar a mí a remover todos esos pensamientos, todos esos comportamientos que hacen que yo no disfrute de la vida abundante que Jesús nos dio. ¿Ven? Entonces la palabra del Señor dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y el no conocer la verdad del poder, primero, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el poder que habita dentro de nosotros, que durante mucho tiempo he batallado con muchas situaciones, y yo sé que en cierto momento son pecados porque la palabra lo dice. Pero hace un tiempo pasó una situación en mi vida que me llevó a mí a decirle a Dios: ¿por qué actué así? ¿Qué pasó? ¿Por qué se supone que yo te había orado por esta situación? Se supone que yo había orado por esta persona. Se supone, ¿por qué salió tantas cosas tan horribles de mí en una situación? Y el Señor es tan hermoso que me dice: porque estabas caminando en las obras de la carne. Querer dejar de sentir celos, envidia, codicia, dejar de criticar, dejar de chismear, dejar de juzgar, dejar tanto que nos lleva a nosotros a pecar en nuestras fuerzas, finalmente nos lleva a un momento como el que me sucedió a mí. Entender que fuera de Dios nada puedo hacer. Y ahí vino una revelación maravillosa a mi vida y le doy gracias a Dios. No fue fácil el momento, pero me llevó a crecer en el Espíritu y a acudir al poder que habita dentro de mí y decirle: ok, Señor, el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que reside dentro de mí.
Y el Señor cuando dice, aún mayores cosas harán en mi nombre, es porque en el nombre de Jesús, el pecado que habita en mí no tiene poder porque ya se le fue quitado en la cruz del Calvario. El sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí le quitó todo el poder al pecado para gobernar en mí, ¿cierto? Para llevarme a actuar como a mí me place y llevarme a pecar y finalmente el pecado llevarme a la muerte. Entonces quiero que entendamos que el pecado, la palabra tiene ya muchas, como les decía, muchas conductas, comportamientos que definitivamente están muy abiertos para que veamos qué es pecar. Pero hay cosas que nosotros no sabemos que estamos haciendo y que obstruyen el crecimiento espiritual y obviamente que mi alma también crezca, ¿cierto? Porque el objetivo es que el espíritu gobierne el alma y una vez que mi mente está gobernada por el espíritu, mi cuerpo, ¿cierto?, empiece a manifestar las obras de Dios. ¿Ven? No es solamente ir y imponer manos sobre las personas. Todo viene de adentro hacia afuera. Entonces, ese poder se manifiesta cuando nosotros entendemos, primero, qué es lo que nos aleja del Señor, ¿cierto? El pecado. ¿Cómo lidiar con ello? Conociendo la verdad que nos hace libres, para que el poder de Dios sea manifestado a través de la confesión de la palabra, que tiene poder y tiene vida, ¿sí? Dice la palabra que en la palabra es vida, la palabra transforma, la palabra es la palabra de Dios. El Señor dice que toda palabra que sale de su boca tiene poder y no vuelve sin haber cumplido el propósito por el cual ha sido enviado. Cuando nosotros leemos, abrimos la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que traiga entendimiento a nuestras vidas, que ilumine nuestro entendimiento y sabiduría, esas palabras que están escritas cobran vida, se vuelven esperanza. De pronto, de vez en cuando nos jalan un poquito las orejas, ¿cierto? Y nos llevan a nosotros a vivir una vida que Dios preparó para nosotros desde el principio de la creación. Desde antes, dice la palabra. Tercero, testigos. Esa es la palabra donde quiero llegar. Piensa por un momento qué ha hecho Dios en tu vida. Piensa, medita. Si tú hicieras una lista en este momento, ¿crees que puedes reconocer que Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Tienes una historia con Dios? ¿Quién ha sostenido tu vida hasta el día de hoy? ¿Reconoces que todo lo bueno que tienes y que te ha pasado proviene de Dios? ¿O estás pensando solamente todo lo que te falta o lo que crees que te falta y lo que Dios no ha contestado? Es importante que también, ¿qué imagen tienes de Dios? La imagen que tú tengas de Dios, bien sea suple solamente mis necesidades, o me castiga, o es un Dios enojado, es un Dios que solamente está conmigo apagando incendios. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cierto? Porque si no tenemos una imagen correcta de Dios, entonces eso va a obstruir nuestra relación con Él. Dios se manifiesta de muchas maneras y en mi caso siempre busqué la paternidad de Dios. Digamos que es el área donde más había necesitado. Y el Señor se ha manifestado muchas veces en mi vida con esa paternidad. ¿Por qué? Porque la paternidad me da seguridad, me da importancia, ¿cierto? Siento que valgo, que realmente, más que toda esa seguridad y esa protección de quien soy en Él y que Él me ama. Estaba buscando muchísimo aceptación. De un tiempo para acá, volví a caer en que algo malo me iba a pasar. Siempre era como que en estar mirándome a mí misma y pensar que algo malo me iba a pasar. Y Dios fue tan hermoso y me trajo recuerdos, ¿cierto?, de situaciones en mi vida que me llevaron a imaginar que Dios me iba a castigar en todo tiempo, pero por una mala relación o mal modelo que tuve con mi papá terrenal. Entonces, tristemente pasaba de que hiciera cosas buenas o hiciera cosas malas, siempre recibía violencia, ¿cierto? De un momento a otro te golpeaban, bueno, había muchas situaciones. Y estaba relacionando inconscientemente que Dios era así. Entonces, si algo no salía bien es porque algo hice mal, algo hice mal, algo hice mal. Traía la mentalidad de Dios como castigador. Entonces, claro que eso hace que tu relación se empiece a generar un espacio, una brecha. Pero el Señor es tan hermoso que me trae que Él se reveló a Abraham
a Moisés, ¿cierto? Y aún Jesús lo dijo, como su amigo. Y yo dije, oh, eso me gusta, eso me acerca a Dios. ¿Por qué? Porque a un amigo tú le cuentas cosas, ¿cierto? Y si hay confianza, pues como que te abres más el corazón y sientes que no te va a juzgar y sientes que te escucha. Y la verdad, Jesús dijo, ya no les llamaré más mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Él dijo, les llamaré mis amigos. Entonces miren que esto es parte de empezar a crear esa relación con Dios para poder reconocer todo lo bueno que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y ahí es donde hablamos de ser testigos. Entonces, examina tu corazón por un momento y piensa, ¿realmente estás agradecido, agradecida con Dios? ¿Hay una lista que tú tengas por qué agradecer? ¿O ya se te volvió un lenguaje religioso? Gracias Dios, gracias. O realmente, o está dentro de tu corazón en lo más profundo, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por este alimento, gracias por mi salud, gracias. Aunque tu mente te esté llevando a idealizar una vida, o estés mirando más tu entorno, ¿realmente tienes un corazón agradecido con Dios? Porque el no hacerlo nos aleja definitivamente del Señor. Entonces, hay una historia maravillosa que está en Juan 4, 1, 26, y es la historia de la samaritana. Bueno, me encanta porque en esta historia, no la voy a decir toda, es muy larga, pero a lo que voy es que esta mujer, se supone que era una mujer adúltera, porque cuando Jesús la confronta, le dice su vida, la realidad de su vida, pero ella recordemos que era una mujer que iba a sacar agua de un pozo a la hora donde nadie la podía ver, o no se supone porque ella estaba marginada de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues había estado con varios hombres, y de hecho Jesús le dice, y el hombre con el que estás ahora no es tu esposo. Entonces es una mujer que había pasado una vida desordenada, pero Jesús entra al corazón. Y yo lo que quiero que vean es lo siguiente. Esta mujer, una vez que tiene un encuentro con Jesús, y solo tomé este versículo, es 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. ¿Quién era la mujer? Una mujer con un pasado vergonzoso y ante la sociedad no era bien vista como para dar testimonio. Es decir, no era influyente ni de respeto. Pero lo que ella recibió de Jesús, o sea, su poder, la llevó a hablar sin temor y darle valor a lo que Jesús acababa de hacer por ella, darle vida. ¿Por qué titulé este mensaje, dale valor a tu testimonio? ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra en nuestros corazones y aquellos lugares a los cuales nadie puede ver, corazones sedientos de amor, que necesitan sanidad porque están llenos de dolor, y esto impide que una persona tenga una vida abundante. Es por eso que la importancia de darle valor a lo que ha hecho en nuestras vidas, para luego contarle a otros que sí hay un camino, que sí hay una vida, que sí hay oportunidades, que así hay esperanza, y que todo ello está en Jesús. El mensaje de hoy lo titulé así porque creo que tú tienes un testimonio para dar. Yo estoy dando lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero si tú te avergüenzas o no crees que es muy grande lo que el Señor ha hecho, porque escuchas testimonios de sanidades, de restauración, de una cantidad de cosas que son aparentemente mucho más grandes, porque sientes vergüenza, entonces creo que no estás entendiendo el mensaje de forma adecuada. Cuando algo funciona, cuando a mí me va bien, ¿yo qué hago? Yo corro y digo, venga, le cuento, mire, allí pasó esto le funciona, esto le va a beneficiar. Pero ¿por qué no hablamos de Jesús abiertamente? ¿Porque tienes problemas financieros? ¿Porque todavía tienes problemas con tu carácter? ¿Porque todavía tienes falta de perdón? ¿Porque tienes una enfermedad? ¿Qué es lo que te detiene a ti de darle valor a tu historia, de ese día en el cual dijiste, sí Señor, heme aquí, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador? Porque pensamos o creemos las mentiras de que no somos suficientes para influir en otras personas. El Señor está esperando y haciéndote una invitación a ti el día de hoy, para que seas testigo, para que vayas y le cuentes a los demás lo que Él ha hecho en tu vida.
en esos momentos y en esos lugares en los cuales has estado quebrantado, quebrantada, donde nadie te ve. Él te ve. Pero has llegado allí, has llorado, has dejado y tu corazón ha estado tranquilo. Para mí eso es testimonio. Porque conozco muchas personas que están tan llenas de ruido que la paz, el gozo, su identidad se han perdido. Por estar haciendo y tratar de obtener lo que solamente Dios puede hacer. El único que te puede dar amor verdadero es Dios. El único que te puede dar seguridad es Dios. El único que te puede dar identidad es Dios. El único que te puede dar a ti importancia es Dios a través de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la puerta, Jesús es la vida, Jesús es el buen pastor. Entonces yo quiero que te levantes el día de hoy y le puedas dar gracias a Dios por escuchar su palabra y le des valor. Es una decisión que tú le des valor. Yo me avergoncé muchas veces de mi vida porque el enemigo siempre me juzgaba y condenaba mi pasado. Estaba muy anclada a mi pasado, lo que yo era. Jesús dijo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. No idealices la vida. Esta mujer se fue a decirle a todo el mundo que Jesús le había dicho la verdad, que Jesús le había hecho una invitación y ella no era digna delante de la sociedad, pero sintió tanto el poder de Dios, el poder de Jesús, de perdonar sus pecados y de traerla con lazos de amor, que ella tenía que ir a hablar. Ella tenía que ir a contarle al mundo de que Jesús le estaba dando a ella una nueva oportunidad de beber de un río que nunca se secaría, porque lo que ella había estado bebiendo en pozos anteriores la había llevado a ella a aislarse del mundo y a vivir en una vida desdichada. No se trata de una iglesia, no se trata de un lugar, se trata de ti y de mí. Que el Señor quiere que el poder que habita en ti, hoy el Señor sople vida y puedas salir y ser la boca de Jesús, los pies de Jesús, las manos de Jesús y la obra de Jesús en el mundo. Para que seamos testigos, para que seamos realmente, que llevemos, como dice la palabra, mensajeros de paz. Hoy muchas personas están hablando en redes sociales y en muchos espacios, hablando temor, hablando angustia, poniendo a la sociedad tensionada, poniendo a la sociedad, y todos pensando en las noticias, aquí en Colombia, en el presidente, en otras naciones también está pasando, la crisis, lo que está pasando con la inflación. ¿Qué dice Dios acerca de esa situación? Si yo te pregunto a ti, dime, ¿qué te ha dicho Dios el día de hoy sobre la situación financiera? ¿Qué ha dicho Dios sobre quién es tu proveedor? ¿Qué ha dicho Dios sobre tu futuro? ¿Estás mirando afuera o estás permitiendo que el poder del Espíritu Santo se manifieste en y a través de ti y viendo todo a través de los ojos de Jesús? La palabra es vida y la palabra tiene promesas, pero si tú no tomas tu identidad, difícilmente se van a cumplir, porque hay unos requisitos, y Jesús lo único que dijo fue, lo único que quiero que hagan es que crean en aquel que el Señor envió, ¿cierto? En Jesús. Jesús es la presencia del Padre mismo. Entonces, por eso, como escribí aquí en mis notas, identidad. Como te ves a ti mismo, ves a los demás, y eso limita tu testimonio al mundo. Mira y deja que el Señor cambie el reflejo que hay dentro de ti y sal de esa celda de no puedo o de estancamiento y asume el riesgo. Y como dijo el Señor también, esfuérzate y sé valiente. Se necesita valentía para salir, se necesita esfuerzo para cambiar, pero yo les puedo decir que vale la pena 100%. El Señor primero va a sanar tu corazón, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere. Él sana, Él restaura, Él restituye. Me encanta. Él transforma y te da el poder para poder hacer la obra que Él ya preparó para ti. Amada iglesia, de verdad, gracias por este tiempo maravilloso. Creo que ha sido un tiempo donde el Señor nos ha hablado a cada uno. Yo le doy gracias a Dios porque nos permite abrir nuestros ojos y ver con claridad un reino en el cual hay mucha esperanza.
El Señor dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ¿cierto? Son más altos. Y Él habla de un fin y una esperanza. Mientras el mundo habla muerte, el Señor habla vida. Vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Y te pedimos, Señor, que tú coloques en nosotros y que avives el don que has puesto en cada uno de nosotros. Que soples vida en nuestro espíritu para que nuestras vidas sean ese olor fragante delante de ti y puedan ir al mundo a hacer luz en medio de las tinieblas y a dar testimonio de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y de lo que vas a hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en una próxima oportunidad, iglesia.